gustaría primero saber qué les pareció el texto. La idea del texto era tanto pensar la cuestión del freudomarxismo, y ahí Althusser es uno de los, tal vez el representante más importante del freudomarxismo, muy criticado por los marxistas, por los marxistas y por los filósofos y por los psicoanalistas, ¿no? Ese tipo de gente. Y también es una introducción, porque lo que está haciendo Althusser es una introducción a Lacan, ¿no? Creo que es importante ver eso. Y el contexto del texto es un artículo que escribe Althusser para presentar a Freud, Lacan, a la comunidad, al Partido Comunista, ¿no? Presentar el psicoanálisis Freud-Lacan como una alternativa viable para el propio comunismo, ¿no? O para el proyecto del Partido Comunista. Entonces, ese es el contexto. Althusser es filósofo también, ¿no? O principalmente es filósofo, psicoanalista, y que ahí termina con una historia trágica, ¿no? Pero finalmente era el máximo representante de la inteligencia francesa, ¿no? Estos socialistas, todos politizados, todos con posturas políticas anti-hegemónicas, ¿no? Pero finalmente el texto tiene esa doble intención, ¿no? Creo que funcionaba para lo que estábamos pensando, ¿no? Ir acercándonos a Lacan y también pues ir esperando los elementos del marxismo. Es curioso cómo ciertamente en el texto no hay una sola referencia a Marx, si se dan cuenta. No, no hay una sola referencia a Marx. Sin embargo, lo que está haciendo es pensar al psicoanálisis desde el materialismo histórico. Creo que eso es lo importante, ¿sí? O sea, no está citando a Marx, está operando desde Marx o está pensando desde Marx, en todo caso, y creo que eso es lo importante también. ¿Qué les pareció a ustedes el texto? Bueno, a mí me pareció, me eché la introducción, ¿no? Creo que me pareció interesante lo que platican sobre el autor, o sea, justo sobre Althusser, porque la verdad yo no lo conocía, ¿no? Y también desde dónde viene este texto. Parece que fue un texto muy controversial, no solo cuando salió, incluso desde antes, como que ya empezaba a tener justo estas aproximaciones, ¿no? Eso de que va a salir este artículo sobre Freud y Lacan, ¿no? A partir del, del- del comunismo. Y me interesó su lectura, porque él también plantea una cuestión de psicoanálisis como de, pues vaya, empieza con el qué es el psicoanálisis, ¿no? De qué trata esta y de qué trata esta nueva ciencia. Eh, no sé si lo interpreté bien o lo leí bien, pero lo plantea como si también el psicoanálisis fuera como un resultado de esta lectura histórico-social, como si el psicoanálisis fuera un resultado del marxismo. Algo así lo entendí. Y tengo varias anotaciones en sí, que me gustaría ir sacando poco a poco, pero en general me pareció pues vaya, una lectura bastante distinta a la que solemos leer, al menos en las escuelas, en las instituciones. No parece de un psicoanalista, ¿no? Ni tanto un clínico, se ve como una cuestión mucho más social, también mucho más, eh, pues vaya, es un contexto más político el que toca, o sea, bueno, una lectura más política, más con una propuesta más de acción, más que de estudio, ¿no? Así es como yo lo fui, pues lo fui recibiendo un poco el texto. Digamos que en ese sentido, no sé, Alejandro, si quieres comentar algo, ¿qué te pareció el texto? No, bueno, ahorita no tengo ninguna idea en particular. Entonces,
Digamos que en principio me parece que es importante ubicar este texto como una reflexión epistemológica. Y eso es algo más que se le debe justamente al materialismo histórico. Digamos que el materialismo histórico ser la formulación científica que surge a partir de los presupuestos de Marx y las propuestas de Marx, ¿no? El materialismo histórico es el método científico que va a poner, ¿no? Justamente como herramienta válida para pensar la ciencia. Entendamos esta reflexión de la ciencia. Marx está comprometido con la idea de progreso, ¿sí? No, no, la premisa de Marx era justamente que el progreso fuera alcance universal, ¿no? Era una de sus ingenuidades, pero finalmente también ahí está uno de sus puntos más claros, ¿no? ¿Por qué pensar en la ciencia? ¿Sí? ¿Y por qué particularmente detenernos actualmente a pensar si el psicoanálisis es una ciencia o no? ¿Sí? Creo que digamos, la condición, vamos, desde el materialismo histórico, el psicoanálisis es una ciencia o si no lo es. ¿Por qué? Porque para el materialismo histórico y para una cuestión política seria, si algo no es pérdida de tiempo, ¿sí? O sea, si algo no es ciencia o si algo no es arte en un sentido, en un ámbito estricto, no vale la pena dedicarle tiempo, ¿no? Además tenemos que ubicar que Althusser tenía una posición institucional en las universidades, ¿no? Althusser era funcionario de universidad, de las mejores universidades en Francia. Entonces, claro que a Althusser le convocaba la cuestión de que si el psicoanálisis era ciencia o no, porque si no era ciencia, pues no había justificación para que tuviera cabida en las universidades en el contexto en el que Althusser está abordando la cuestión, ¿no? Porque además, lo que está de fondo en todo el texto es justamente la cuestión de la ideología, ¿sí? No lo señala así tal cual, pero todo el tiempo lo que está de fondo en su reflexión es la cuestión de la ideología. Y ahí hay que pensar la ideología en un sentido estrictamente marxista, ¿no? ¿Qué es la ideología? La ideología es la falsa conciencia, ¿sí? La ideología es la falsa conciencia. La ideología es, eh, es el imperativo de pensar, ¿no? El pensar desde ciertas perspectivas, ¿no? Particularmente desde las perspectivas que valían el y el orden de las cosas, ¿no? Entonces, la ideología no es un engaño, es una conciencia falsa de las cosas, ¿sí? Y aquí lo que está planteando es eso, que va a comenzar justamente abordando esta, ¿no? A propósito de cuál es el sentido del descubrimiento revolucionario de Freud. Preguntar cuál es el sentido que esto tiene, hacia dónde va este descubrimiento y cuál es el efecto que va a tener, ¿no? Señala, bueno, pues para pensarlo en serio, tenemos que salir del reduccionismo de las disciplinas ajenas, ¿no? O sea, ¿cuál es ese reduccionismo? Pues básicamente el biologicismo, el psicologismo, el sociologismo, ¿no? Es pretender, o la atención que tuvieron estas disciplinas, de en su momento absorber al psicoanálisis, apropiarse del psicoanálisis y en ese mismo sentido también eh, privarlo de su especificidad, ¿no? Y ahí la gran importancia que está planteando Althusser, ¿no? Pues reflexionemos cuál es el sentido que tiene el descubrimiento de Freud para darnos cuenta de que ese descubrimiento es auténticamente revolucionario. Cuando está planteando esto de revolucionario, justamente
Entonces está haciendo referencia a la revolución rusa, frente a la cual el Partido Socialista Internacional, que tenía una fuerte presencia en Francia, bueno, pues tenía la intención de que fuera universal, ¿no? Entonces, al decir esto es, si el descubrimiento de Freud es realmente revolucionario, en tanto que revolucionario puede ser una herramienta válida, necesaria y deseable para la aspiración del socialismo en un sentido global, que era la aspiración del Partido Internacional Socialista, y eso tenía una fuerte presencia en Francia. O sea, no era, Althusser está pensando particularmente amplias y sociales las dos. Primero, ¿cuál es la legitimidad del psicoanálisis en términos de proyecto revolucionario? ¿Y cuál es la viabilidad del psicoanálisis en términos eh, de su posición en la constelación de las ciencias de alguna manera, lo que va a justificar también que le dediquemos tiempo y presupuesto, ¿no? O sea, está pensando justamente desde la perspectiva del materialismo histórico en términos de las condiciones materiales de posibilidad. ¿Cuáles son las condiciones materiales que el psicoanálisis nos brinda en términos de un proyecto? Ahora, actualmente hablar de un proyecto revolucionario está trasnochado nada más en algunos sectores recalcitrantes y de la ENA se sigue hablando de la revolución. Yo creo que hay que seguir hablando de la revolución. También creo que la revolución es un significante demasiado manoseado, ¿no? Lacan le tenía un poco de tirria a la revolución, porque la revolución significa retorno a un punto inicial. Y él decía, no, justamente lo que no tenemos que hacer es retornar a un punto inicial, ¿no? A mí me gusta más pensar el psicoanálisis como proyecto de emancipación. Creo que justamente la emancipación, o en otras palabras, la autonomía, ¿no? Son significantes mucho más amables y que permiten pensar con mucha mayor claridad los alcances que el psicoanálisis tiene en un sentido más allá de la crítica que se le ha hecho siempre como ciencia burguesa, ¿no? Es que justamente la crítica que se le ha hecho al psicoanálisis como ciencia burguesa tiene que ver con una sola aplicación del psicoanálisis, que es la aplicación en términos de la clínica privada. O sea, la aplicación, entre comillas, terapéutica del psicoanálisis podría pensarse que cae crítica de lo que implicaría una ciencia burguesa, ¿no? Una práctica de élite que tiene que ver, que es una práctica ideológica, que tiene que ver con curar, ¿no? Y que esa cura es una normalización, una adecuación de los impulsos del sujeto a un tren de producción, ¿no? Que es justamente el psicoanálisis que comienza a practicarse particularmente en este transvestismo que fue justamente del yo, ¿no? Que sigue siendo la psicología del yo, por lo demás. Entonces, están esas dos perspectivas, la cuestión del proyecto revolucionario en un sentido político global y la posición o la legitimidad del psicoanálisis en un sentido, o en el sentido de su lugar entre las ciencias, y en ese sentido también en las universidades, ¿no? Entendamos también que la universidad como concepto es una institución, no hace institución con mayúsculas, pues no hace referencia a una universidad en particular, sino al efecto de la universidad, ¿no? En ese momento, y sigue siendo la universidad, en todo caso, la universidad es en todo caso el espacio donde se produce una masa crítica, ¿no? Pero finalmente, en esta diatriba que comienza, pues se enfrenta justo a que el psicoanálisis ha padecido, digamos, un reduccionismo en términos de disciplinas ajenas, la biología,
psicología, de la sociología a saber, y también, ¿no? Lo que plantea como el revisionismo americano, que tiene que ver particularmente con una ideología reaccionaria, ¿no? Entendamos que en el caso de Althusser, y de toda la perspectiva de la revolución socialista, la reacción con la reinstauración de condiciones previas a la revolución, ¿no? Toda el ala conservadora, el ala derechista, va a ser particularmente reactiva, ¿no? En cambios políticos, frente a cambios sociales, frente a cambios que quieren tener un alcance global, implementan medidas para desactivarlos, ¿no? Y terminan justamente utilizando algunos elementos de la propia revolución para desactivarla, ¿no? En ese sentido, básicamente lo que les decía, desde la perspectiva de Freud, desde la perspectiva de Freud, el psicoanálisis es categóricamente transgresivo, no podría ser de otra manera, ¿sí? El psicoanálisis es transgresivo en términos del estado, del estado hegemónico de las cosas, ¿no? Pero ese psicoanálisis muy enceguecido por la American Way, que llega justamente a Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, Nueva York particularmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es un psicoanálisis que ya no es psicoanálisis, ¿no? Es un psicoanálisis que es justamente acción, donde el efecto, donde lo que se busca, ¿no? Es que pues se normalicen, se adapten y enfrenten la realidad de la producción, ¿no? Que, insisto, eso es la premisa de la psicología del yo. Básicamente, cuando la psicología del yo lo que plantea es el fortalecimiento del yo, ¿sí? Y es lo que se señala como un yo fuerte, es un yo que reprime bien. No creo que no hay que discutir eso. Un yo fuerte es un yo que reprime bien. Desde esa perspectiva, para Freud, un yo fuerte es un yo que logra acceder a la satisfacción en el castigo. Ese sería un yo fuerte en Freud, o ese es el destino que el yo debe tener desde la perspectiva de Freud. Salirme con la satisfacción, sin culpa, sin castigo. Ese es un yo efectivo, ¿sí? Nada más lejano al yo de la psicología, que lo que plantea que es un yo que debe reprimir, que debe adaptarse, que debe que lo reprimido bien reprimido, ¿no? Bueno, por eso justamente es la dialéctica que comienza a armar acá. Althusser contra justamente esta perspectiva o este revisionismo americano que podríamos poner bajo el gran paraguas que es justamente la psicología del yo. De ahí, de ahí parte, ¿no? De ahí parte para abordar lo relativo a la relación epistemológica. Lo que nos ocupa acá es la relación epistemológica, esto es, cómo surge y qué sentido tiene, cuál es el alcance que tiene, ¿sí? El psicoanálisis en esta misma lógica. Antes de eso, me gustaría comentar algo a propósito de lo que plantea, bueno, comienza a plantear desde el principio que el objetivo del artículo es justamente situar el objeto del psicoanálisis, ¿no? Más allá del cliché que implica, más allá que implica decir que el objeto del psicoanálisis es lo inconsciente, ¿no? Y creo que da mucho el tono del artículo, cuestión a propósito de los hijos naturales, ¿no? ¿Por qué justamente? Porque está toda la referencia a la ideología, ¿no? O sea, ¿cuál sería la muestra de la ideología en un sentido muchísimo más claro? Básicamente, la ideología es la razón occidental. ¿Sí? La falsa conciencia que atraviesa Occidente desde Descartes hasta la fecha es la idea de la razón occidental, que se basa particularmente en el humanismo cartesiano. El hombre es consciente de sí mismo,
y en ese sentido es racional y también es bueno, ¿no? Eso tiene alcances epistemológicos muchísimos. ¿Por qué? Porque todo lo que se piense en Occidente para que sea válido tiene que apegar a la estructura ideológica del cartesianismo. Todo aquello que no se apega a esa estructura ideológica, finalmente termina pues, la palabra que utilizaría es termina bastantizado, ¿no? O termina, digamos, siendo señalado como algo del orden de lo ilegítimo, ¿no? Entonces me parece que acá la metáfora a propósito de los hijos naturales, haciendo referencia a Marx, a Nietzsche y a Freud, tiene, tiene todo ese sentido, particularmente en términos de que estos pensadores, lo que hacen es básicamente criticar de manera radical, esa razón o esa racionalidad, ¿no? Y por eso también es que tienen que ser necesariamente tan maltratados. Eso hace referencia a que son los hijos de la naturaleza, y en ese sentido la naturaleza ofende la buena razón, la moral y el saber, y el saber vivir, ¿no? O sea, estos autores son esas bestias eh, como indómitas, ¿no? Estos energúmenos cognitivos que finalmente van a impactar la cultura en un sentido muy negativo, ¿no? O sea, no se vale pensar como ellos, no se vale ser como ellos, no se vale aspirar lo que aspiraron, en todo caso. Y ver justamente los efectos, el castigo, digamos, el castigo que Occidente les da a esos autores, ¿no? El mejor la libra, o el único que me parece que la libra, es justamente Freud, ¿no? Nietzsche, su diagnóstico, su acta de defunción dice que tuvo un reblandecimiento cerebral. Antes de morir estuvo 10 años en un manicomio completamente pirado. Murió escribiendo El Capital en la miseria, ¿no? Viendo morir a sus hijos, completamente apátrida, vamos. Marx termina sin patria. Quería reconocerle a Marx que era alemán o que era inglés, o que ni los judíos lo querían por. Entonces, justamente esa condición de exclusión ahí está en Marx muy marcada. En Freud, pues sí, hubo momentos de pobreza, hubo momentos, digamos, de mucha persecución en un sentido, otra vez, ideológico, geopolítico, en un sentido moral, ¿no? Todo este pasaje a propósito del estudio sobre la cocaína y los efectos que tiene, ¿no? A Freud se le va a achacar haber introducido a Europa el tercer azote de la humanidad, ¿no? Otro era el alcohol, bueno, los opiáceos, el alcohol y finalmente la cocaína, ¿no? Entonces, hay una persecución sociocultural, ¿no? Detonada contra estos autores. Y de ahí es bien importante ubicar cómo, a propósito de esta relación epistemológica que se plantea, ¿no? Esta búsqueda de legitimidad en términos de que los enunciados científicos que se sostienen tengan validez, creo que eso poca por los psicoanalistas, ¿no? Yo creo que si el psicoanálisis ha sido y es objeto de tanta violencia institucional en las universidades, objeto de tanta mala prensa, etcétera, sí, pues en buena medida se debe a la mala práctica de muchos pseudonalistas. Pero también se debe en buena medida a que el psicoanálisis es completamente inadecuado y que tendríamos que como, abrazar esa inadecuación. Es más, eso que es el motivo para las ciencias convencionalmente pensadas, ¿no? Debería ser justamente nuestro motivo de orgullo y nuestra legitimidad en todo caso, ¿no? Haciendo referencia justamente a ese planteamiento que va a señalar Althusser a propósito de la soledad teórica en la que se encuentra inmerso, ¿no?
Freud, actualmente José Tapan reflexiona mucho a propósito de la epistemología del psicoanálisis, y hay un texto clásico que se llama justamente la epistemología del psicoanálisis, y es de Assaun. ¿Es Assaun? Sí, de Assaun, que aparte se complementa con dos textos, la psicología y el freudismo, donde justamente él hace un análisis muy concienzudo de cuáles son las teorías, las corrientes teóricas y particularmente los conceptos en los cuales va a nutrir o de los cuales se va a nutrir Freud para plantear el psicoanálisis, ¿no? Y de ahí justamente va a recuperar Althusser esta idea de la soledad teórica, que sería muy interesante. Eh, esta, eh, lo que recupera Althusser, bueno, está esta cuestión de la energética de Helmholtz, por ejemplo, y la termodinámica, que eran perspectivas muy de boga en la época, ¿no? Pero que también tenían, por supuesto, una carga ideológica, ¿no? Freud, como puede, termina medio apropiándose, mal apropiándose de estas perspectivas para poder sostener sus propios conceptos que no tenían en la época, ya para mucha gente, no tenían mucho sentido, ¿no? Dice, ¿dónde estaban los teóricos de Freud? En serio, ¿dónde estaban sus referentes teóricos? No tenía referentes teóricos, tenía referentes literarios, ¿no? Tenía referentes literarios y Freud siempre lo dijo con mucho orgullo que y particularmente la literatura avanza mucho más, ¿no? Avanza mucho más en el ámbito de la ciencia que los propios científicos, ¿no? Entonces, ahí, esta cuestión, a propósito justamente de esa soledad teórica y cuál es el efecto que esto va a tener, ¿no? Un gesto que hace Freud en términos de apropiación, pero que también lo lleva a reflexionar cuáles son sus, sus propias coordenadas, ¿no? En ese sentido, particularmente literarias. Que hacen que el psicoanálisis sea o pueda parecer demasiado inaprensible, demasiado complicado en muchos campos, ¿no? Hasta ahí me parece que es importante que finalmente ningún concepto utilizado por Freud es casual, ¿no? Ningún concepto es casual y particularmente ningún referente tampoco lo va a hacer en todo caso, ¿no? Mira el texto. Señala entonces, estoy en la página 31. No, no perdón, me interesa reseñar, está en la página 30, ¿sí? Ahí están las críticas que se hacen al psicoanálisis y que muchos psicoanalistas y muchas escuelas de psicoanálisis pasan de lado de puntitas porque finalmente no se caracterizan por tener una reflexión en términos de tecnología freudiana. Esto es, dicho de otra manera, ¿no? Otra manera de plantear freudiana va a ser justamente cuál es la legitimidad que tiene el pensamiento de Freud, ¿no? Sí, en la página 30. Dicho de otra manera, en este caso, la teoría es, ¿verdad?, una teoría en sentido científico, no es, por el contrario, una simple
metodológica de la práctica, la cura. De ahí la idea muy comúnmente admitida de bajo sus apariencias teóricas debido a una pretensión respetable, pero van en el propio Freud, el psicoanálisis no es sino una simple práctica que a veces da resultado, pero no siempre. De práctica prolongada en técnica, reglas del método analítico, pero sin teoría, menos sin una verdadera teoría. La supuesta teoría del psicoanálisis no es más que los conceptos técnicos ciegos con los que reflexiona las reglas, simplemente sin teoría. Quizá entonces, lisa y llanamente, magia. ¿Qué tendría, ¿Qué tendría éxito como cualquier magia por el efecto de su prestigios puestos al servicio de una necesidad o demandas sociales? Entonces, su única razón, su verdadera razón, Levi-Strauss habría dicho, habría, habría hecho la teoría de esa magia, de esta práctica social, que sería el psicoanálisis al chamán como antepasado de Freud. Práctica burda, una teoría en parte silenciosa, práctica orgullosa o avergonzada, no ser más que la magia social de los tiempos modernos. ¿Qué es, pues, el psicoanálisis? Estas preguntas convocan o tendrían que convocarnos de una manera muy fuerte, porque finalmente eh, lo que plantean es qué tanto estamos al tanto de la legitimidad de nuestra práctica. Nuestra práctica se reduce al diván y en ese sentido solamente desde allí, ¿no? O le damos alguna justificación teórica a la práctica que ya tenemos, o simplemente no hay práctica y es una empiria como la del mago, como la de, como la del hechicero finalmente, ¿no? Ahí ese primer momento que va a plantear Althusser, y lo que no dice ahí, ¿no? Pues suena casi a burla. Dice, si los psicoanalistas no pueden responder esas, es porque desconocen la base epistemológica de su práctica. Y la base epistemológica de su práctica es propiamente cuál es el objeto de el inconsciente, pero va a decir algo más y muy importante, el inconsciente y sus efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está planteando la necesidad de encontrar una base. Ahí, bueno, hago un pequeño paréntesis. El materialismo histórico tiene sus momentos de radicalidad y de ingenuidad también, por supuesto. Uno de esos momentos implica una cierta confusión en términos de plantear lo concreto y lo material como si fueran sinónimos, ¿sí? Ahí tenemos que ubicar que lo concreto son dos cosas completamente diferentes. Lo concreto es simplemente la necesidad de los objetos, la existencia concreta de los objetos, ¿no? La materialidad es mucho más compleja, ¿sí? Y la materialidad vamos a ubicarla a propósito de sus efectos. Un poco lo que Freud planteaba. ¿A qué me refiero? El inconsciente es categóricamente inconsciente. Eso parece que es una redundancia, pero no es cierto. Cuando planteamos que lo inconsciente es inconsciente, estamos planteando que no hay forma de acceder a lo consciente, salvo de qué manera nos enteramos de lo inconsciente y de qué manera en ese sentido también legitimamos nuestra práctica. ¿Sí? Sabemos de lo inconsciente a propósito de las formaciones de lo inconsciente. Concretamente, de lo inconsciente no sabemos a propósito de sus formaciones, ¿sí? Dicho en el planteamiento de Althusser, lo que nos interesa es el inconsciente y los efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque del inconsciente, si el inconsciente no tuviera efectos, sería una abstracción, sería una cuestión completamente metafísica, ¿sí? Ahora, el inconsciente es material, aunque sea abstracto.
es material, no sea cosa, ¿sí? Es material aunque no sea cosa y sabemos de la materialidad porque tiene efectos perfectamente identificables. Y en ese pasaje de un objeto de estudio que puede ser abstracto, lo es de hecho, o que carece de, o que carece de densidad, ¿no? En un sentido positivista, ¿sí? Podemos decir sin temor a equivocarnos que es material aunque no lo podamos ver, ¿no? Un poco lo que dijo López a principio de la pandemia, ¿no? El virus es real aunque no lo veamos, ¿no? Justamente el inconsciente es material aunque no lo veamos, pero lo que sí vemos aquí son, ajá, sabemos del sueño, sabemos del síntoma, sabemos, ¿sí? Sabemos del olvido, de eso sí sabemos. Y sabemos particularmente, o podemos plantear incluso una empiria a propósito de eso, ¿no? A propósito de esos efectos. A partir de allí es que justamente podemos sostiene Althusser que finalmente tiene una base material y por supuesto que esa base material solamente va a poderse reconocer, digámoslo así, a propósito de la teoría. Para Althusser, la teoría es fundamental, ¿sí? Y la teoría obviamente no es solamente aquella otra cosa de la práctica. La teoría es la sistematización de un objeto de estudio que además es abstracto, pero que en tanto o a pesar de ser abstracto, perdón, es material, ¿sí? Aquí me gustaría escucharlos. ¿Qué ubican ustedes o cómo se posicionan ante estas críticas? Porque pues lo que hacen los psicobobos, bueno, estos neuropsicólogos, como el nombre que se quieran poner, pues es lo que van a decir es eso. O sea, le están haciendo esa misma crítica, ¿no? Que justamente el psicoanálisis no tiene base material, no tiene una base empírica y entonces todo lo que hacemos es un perfecto alucine, ¿no? Y que finalmente en ese alucine necesitamos, a partir del prestigio, convencer al paciente, convencemos a delirar juntos y aparte nos den dinero por eso, ¿no? No lo dicen de manera tan tosca, pero estos científicos cognitivos, vamos a decirlo así. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de la dimensión material, del inconsciente como objeto de estudio del psicoanálisis? Y particularmente, Althusser la tenía, ¿no? Porque Freud todo el tiempo lo dijo, ¿sí? Del inconsciente no podemos saber lo estricto, pero sabemos de sus efectos. En ese sentido, Althusser va a plantear el inconsciente material. Recordemos que estaba presentando el psicoanálisis como vía y como actividad emancipatoria al propio Partido Comunista. ¿Sí? ¿Qué piensan hasta aquí? El ronquido es de mi perro, perdón, está aquí atrás. ¿Qué les provoca este primer acercamiento al texto de Althusser? Listo, a ver. Hola, es que siento que son temas bien vastos, ¿no? Incluso, o sea, en general, cuando hablamos de la teoría freudiana, del descubrimiento freudiano, ya de por sí es algo muy vasto, es algo que amerita un estudio casi perpetuo. Ahora sumándole esta conjunción que comienza a realizar a partir de una visión como la que él plantea de cómo esto se puede adaptar al comunismo y el comunismo justamente encontrándose con otro gigante muy vaya malentendido y en muchos momentos también malinterpretado de Marx,
Es dos pensamientos de diferentes áreas que son muy difíciles, ¿no? De poder, decir que uno los entiende uno está lejos de entenderlos. ¿No? Um, Creo que me parece muy interesante estas preguntas, porque son preguntas que también pues, creo que nosotros estudiándolos, al menos a mí me pasó estudiándolo, estudiando el psicoanálisis en esta preparación, son preguntas que a pesar de tener los estudios te dejan un poco mal parado porque son preguntas difíciles y son si no se conoce práctica. ¿Por qué? Porque son cosas que, como dicen, no se pueden observar, no se pueden medir. Y creo que en ese caso estamos en muchos momentos muy confiados y muy cercanos a nuestros sentidos, ¿no? Desde toda la historia de la filosofía y del pensamiento es como en nuestra razón, nuestros sentidos son el camino hacia la verdad, hacia lo que, podemos conocer. El agregar elementos que son distintos a estos, que incluso se ven subordinados a algo mucho más grande y algo, mucho más complejo, pues sí demanda cierto, pues no diría salto de fe, pero sí una soltura diferente de pensamiento, ¿no? Porque es justo soltar un pensamiento concreto, es un pensamiento sabiendo de algo que no se puede tocar, ¿no? No se puede ver, se puede sentir, se puede escuchar, se puede observar y señalar. Ahí está. Y es incluso difícil demostrar dónde no lo estaría. Y creo que por eso también pasa es que es algo raro, ¿no? Este descubrimiento de Freud es algo que siempre estuvo ahí, siempre estuvo y siempre ha estado a plena vista. Pero creo que algo tan presente y tan obvio que siempre también pasó desapercibido. ¿No? Justo Sí, las cosas que creo que son tan obvias a veces pasan por ser tan obvias. Sí. yo creo, a propósito de esto que dices, creo que ahí hay como un síntoma, digamos, de las comunidades psicoanalíticas, ¿no? O sea, son comunidades siempre cerradas, donde finalmente esto no se cuestiona porque todos estamos de acuerdo en que sí existe, ¿no? Si todos estamos de acuerdo en que sí, claro que el inconsciente, entonces no tendríamos que ponernos a sospechar a propósito del inconsciente o a defender una posición con respecto al mismo. Entonces, en todos los congresos de psicoanálisis, en todas las agrupaciones, asociaciones, etcétera, pues estamos de acuerdo y hay como, y mucho de estas agrupaciones se convierte en golpecitos de espalda, ¿no? Nosotros y todos estamos muy bien porque nadie nos cuestiona, pero cuando nos cuestionan, ¿no? Cuando llega un euro, lo que tú quieras, a decir, oye, lo que tú haces no tiene validez, o a decirlo en las clases, no, el psicoanálisis es una tomada de pelo, porque sí lo dicen con esas palabras, ¿no? Nos quedamos como ciscados, ¿no? Como si sí se genera ese sentimiento de bastardía o de legitimidad, y eso yo creo que tiene que ver particularmente con no reflexionar o con no tener así como el argumento de por qué el inconsciente sí es material, ¿no? Particularmente en términos de sus efectos, y en ese sentido la práctica analítica es completamente válida, ¿no? Creo que iría por ahí. Sí. No sé. Claro, y Alejandro y Carlos, manos levantadas, creo, sí, no sé. no sé, rápido, no, porque justo, más que mencionar, justo se trata y me parece importante esto que mencionas de la irreductibilidad del objeto, porque incluso en sus mismos efectos del inconsciente dejan muchas más preguntas que respuestas. Y a veces eso puede ser difícil
seguirle, ¿no? La verdad es que estuve revisando las notas de pies de la lectura y me parece que quitaron unas muy valiosas, y entre ellas, ¿no? De esas correcciones de palabras, entre ellas había una donde hablaba de una, o sea, es fuera de contexto, ¿no? De esto, pero me parece muy chistoso, que decía la extraordinaria aventura, ¿no? Y haciendo énfasis a la extraordinaria aventura de, vaya, de traer a un niño, ¿no? A la vida. Y la corrección, la palabra que cambiaron fue extraordinaria por la espantosa aventura. Así es, pero el Plus se hizo las correcciones. Entonces, más bien ahí es el texto que él entregó, pero es un texto que circuló muchísimo y que cuando iba con su paper a congresos y cosas así, lo leía y leía cosas diferentes, leía versiones diferentes. Entonces, el texto, el que queda en el libro, es el que sí publicó, pero pues, sí, sí, circuló mucho y circularon muchas versiones del texto, por eso es bastante interesante. A ver, voy a tratar de decir mi idea, porque siento que está un poquito revuelta, pero bueno, un poquito eh, en la parte, ¿no? De la importancia de lo material, ¿no? Para producir esta cosa, esta parte como del conocimiento, ¿no? Y poder hablar de una ciencia. No sé, como que me vino a la mente esta idea de, y también realmente podemos conocer las cosas que podemos ver y tocar, o sea, al 100%, o sea, creo que legitimar, ¿no? El psicoanálisis simplemente porque no es algo con lo que estemos, o sea, que se pueda tocar y sentir, ¿no? O sea, de manera física. eh, se me hace también un poco como hasta ridículo porque, no sé, o sea, hace poquito estaba leyendo a Kant y había como esta parte, digo, lo, lo, lo que llegué a entender, ¿no? El cambio, ¿no? De la visión de lo que se puede significar, de cómo se puede entender a un objeto. Algo que me parece muy interesante es que siempre vemos el objeto como si algo que estuviera fuera de nosotros, ¿no? Que está ahí tocando. Pero creo que lo interesante de Kant es que habla del objeto como un suceso, ¿no? Como algo que está sucediendo a través de nosotros. O sea, el objeto no solamente está fuera, sino también está dentro. Y creo que también ahí está una parte interesante, ¿no? De eso, porque nosotros también tenemos, así como tenemos relación con los objetos externos, también podemos llegar a tener una relación con lo interno, ¿no? Y tenemos una relación con lo interno y, pues bueno, eso se expresa, ¿no? En la parte de los sueños y todo esto, ¿no? Como estábamos viendo. Pero bueno, o sea, creo que al final es un poco el punto, me puso a pensar, si realmente también, o sea, podemos conocer realmente lo empírico, ¿no? Lo que podemos tocar. Creo que también sería una cosa interesante pues bueno, era un poquito como esa idea que también tenía y que digo, siento que está un poco revuelta, pero me hizo pensar un poquito eso. Ujú. No, creo que revuelta no está, ¿no? Más bien creo que sí es un punto importante, ¿no? O sea, sí es una posición muy ingenua, de hecho, ese concretivismo, por supuesto que es una posición ingenua, ¿no? Es una posición ingenua, pero es una posición que sigue vigente en el campo de la ciencia, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿quién dice? No, nunca he visto un virus, es más, nadie ha visto un virus en términos nadie ha visto un virus. Vemos una construcción de un microscopio que segura y que tenemos que creer que ahí está. O sea, es que justamente esta cuestión nos va a factores tan ambiguos como la creencia, ¿sí? O sea, terminamos creyendo en la ciencia. Ajá. Y porque presuntamente da bases o da evidencias, más que a veces da evidencias materiales, ¿no? Pero esa posición de la evidencia material finalmente es una cuestión tremenda también, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que como psicoanalistas vemos eso con mucha claridad, pero cuando se trata de defender nuestras propias
abstractas, materiales, en esa lógica, de pronto nos quedamos cortos frente a la crítica parafernalia, ¿no? Una crítica parafernalia de esta gente que llega con sus presentaciones y que con este es el virus, y aquí está el ADN de la violencia, y aquí, no, ese tipo de cosas, es pura parafernalia, ¿no? Creo que el psicoanálisis, por las propias características, desde la personalidad de Freud hasta y la cicatriz que eso tiene, ¿no? Parafernálicos. Somos poco teatrales, creo que sí, somos demasiado poco histriónicos, ¿no? Y no llegamos con esas grandes presentaciones a decir que eso que estaba ahí se llama tal cosa y tiene tal efecto, ¿no? Porque además no nos hace... Pero creo que justo esto que traías de Kant da una pauta allí como bien importante, ¿no? Más allá que estamos acostumbrados a pensar que el objeto está afuera, lo que va a plantear Kant es que el objeto cualquiera, ¿no? No hablaba del objeto, ¿no? Hablaba de la Das Ding, ¿no? La cosa así con el peso de la palabra, ¿no? La cosa cualquiera es inaprehensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de Kant lo que planteaba era que, bueno, sabemos que queremos saber y la verdad está en la esencia, y la esencia es eso que se oculta en la cosa, ¿no? El nous, la esencia es lo que se va a estar ocultando en la cosa. Que aunque allí esté la cosa, su esencia se nos esconde. Del nous no podemos saber, no hay forma de saber del nous. Lo que sí puedo saber es del, ¿no? O sea, lo que sí puedo, de lo que sí puedo dar cuenta es del fenómeno. Puedo hablar del fenómeno a partir de mi subjetividad. Yo no puedo hablar de la cosa, puedo hablar de mi experiencia, ¿sí? Con la experiencia como la cosa se me apareció. La noción de viene mucho de ahí, del fenomenón, ¿no? El fantasma, en un sentido, la lacaniano, no tiene mucho, le debe mucho al fenomenón o al fenómeno o al aparecido o al aparecimiento, ¿no? De Kant. Ajá. Yo no puedo saber de la cosa porque el fenómeno se oculta. En todo caso, el fenómeno es campo de la metafísica y ese no es nuestro campo. Si es que la metafísica, en un sentido estricto, fuera un campo. Pero no vamos a discutir eso acá. Pero sí puedo decir cuál es mi experiencia con la cosa. Mi experiencia con cómo se presenta la cosa, con cómo se aparece la cosa, ¿sí? Y ahí lo que está haciendo Kant es darle un estatuto epistemológico a la subjetividad, dándole validez justamente a la subjetividad, planteando que la única forma de saber con respecto de algo es saber subjetivo, ¿no? Creo que eso también tendríamos que tenerlo muy a la mano para ver. ¿Por qué hablo de defender? Porque somos hijos de la naturaleza. Somos estos expósitos. Como psicoanalistas seguimos siendo como Freud lo fue, ¿no? Hijos abandonados allí en algún lugar, en algún hospicio, en la entrada de una iglesia, ¿no? Somos esos abandonados que alguien fue a tocarle a una universidad para que nos hicieran el favor de tomarnos ahí y nos educaran, ¿no? Eso somos. Y en eso también siempre estamos bajo una ofensa constante. Creo que es importante saber, o poder, más que saber, poder responder a ella, ¿no? No sé qué es. Me detonó esto que planteaste a propósito de Kant, me parece fascinante la teoría del conocimiento de Kant, porque es el primero, no sé si el primero, pero sí le da una vuelta importante al posicionamiento clásico de Descartes de su, ¿no? Pero bueno, sí. Muchas gracias, Alejandro. Creo que, creo que Carlos había pedido la palabra también. Sí. A mí me resuena con esto que estamos platicando, este párrafo que nos hiciste, la aportación de leer al arte en cuanto al carácter prometeico
o el potencial prometeico que tiene el psicoanálisis y por lo tanto lo amenazador que resulta. Eh, me, me pongo a pensar en torno a eso, en cuanto a lo innovador que es esta propuesta del inconsciente y manifestar que realmente hay cosas que se salen a esta materialidad como previamente se entendía, ¿no? Sin caer en cuestiones religiosas o metafísicas, justamente. Me hace pensar esta crítica del, pues, ¿dónde está tu inconsciente? Muéstrame tu inconsciente, como uno de estos intentos también de, hay algo en esa crítica, en esas palabras que me hacen pensar en una cuestión, incluso en cómo también la ciencia va posicionando en esta posición de sentido, digamos, en esta posición de aparente pureza o verdad, que es lo que muchas veces nos encontramos también con, pues, por ejemplo, bueno, propuestas psicológicas y demás, lo que se busca a partir de una pureza o de una pureza teórica, una pureza de objeto, etcétera, etcétera. Más adelante en el texto se menciona un poquito en cuanto a por qué el retorno a Freud y de qué manera. Y no en ese sentido de pureza, sino todo lo contrario, se podría decir. Pero me hace pensar en esta parte de cómo como varias disciplinas, como lo que diferencia al psicoanálisis de otras disciplinas en cuanto a este carácter prometeico, este carácter retador, que justamente tiene el potencial de emancipar a un individuo, de constituirlo como sujeto, pero eso tiene una carga muy pesada, como lo que nosotros podemos vivir como analistas en cuanto a este rechazo, a este sentimiento de soledad, que luego no se menciona, no se hace mucha comunidad, digamos, incluso en las mismas instituciones. Si una escuela tiende más a la psicología del yo, otros más al trabajo de Lacan, etcétera, hay una brecha enorme, aunque supuestamente todos sean analistas. Habrá que ver. Me hace pensar justamente cómo estos intentos de someter o de integrar, de absorber eso que es esencialmente subjetivo. No diría, no, o sea, vaya, por supuesto que existe, pero lo pondría más bien en términos de lo individual que es, la subjetividad, este inconsciente, como algo distinto en cada uno, y este como carácter irreducible que tiene. Es decir, que no se puede generalizar. Incluso cuando se habla, bueno, Freud al momento de hablar de masas, no es en un sentido como lo plantea Jung, de un inconsciente colectivo, sino que es justamente una suma de subjetividades que interactúan similar por cosas que podrán tener en común, digamos, en su funcionamiento, quizás. Pero me hace pensar, ya para concluir, no estar divagando tanto, esta parte de los intentos justamente a los que se enfrenta constantemente el psicoanálisis desde el momento en el que Freud lo empezó a formular y formó las asociaciones psicoanalíticas, etcétera, bueno, la internacional, los intentos de otras, tanto del psicoanálisis en aquel entonces por apoyarse de otras disciplinas, como lo mencionábamos previamente, para tener recursos, poder aclarar un poquito mejor este objeto, este inconsciente, pero también las reacciones, digamos, de esas otras disciplinas por también absorberlo de alguna manera, absorberlo o desecharlo, que justamente en esta cuestión marxista, pues es lo que pues es el riesgo que se corre y que menciona el autor que justamente les dio la vuelta. En lugar de tornarse tal cual como esta herramienta emancipatoria, pues los terminó también sometiendo por cómo fue utilizado. Claro, justamente hablábamos al principio de la reacción, ¿no? La reacción, que es obviamente una concepción muy del orden militante, beligerante de, del marxismo, ¿no?
y de Althusser, por supuesto, pero también hablábamos de la ideología, pensando o planteando que justamente lo que está haciendo Althusser es la ideología, ¿no? Entendiendo la ideología como como la falsa conciencia, ¿sí? Voy a decir una cosa muy bárbara, ¿no? O sea, un ejemplo de ideología. Me dice mi papá algún día que el cielo es azul. Y es cierto, es cierto. Cierto es que sí me lo dijo mi papá, y tan cierto es que a una evidencia, ¿no? Sensorial, el cielo, yo diría, parece azul. Pero si lo vemos, el cielo no tiene color. Entonces, justo plantearíamos como un ejemplo, desde un ejemplo ideológica. Todos hemos sido ideológicamente constituidos desde algún lugar, familiar, pero también social, pero también político, pero también, digamos, cada uno de nosotros lleva las marcas de las instituciones por las que ha sido formado, ¿no? O sea, difícilmente mis marcas de la UAM no se me notarían, por ejemplo. Claro que se me notan y además que yo las exento, ¿no? Aparte. Pero finalmente eso implica que educados para percibir y para pensar de una manera ideológica. No necesariamente es falsa, pero sí responde a una falsa construcción de la conciencia, a una falsa construcción de la percepción. ¿Sí? Entonces no es trivial, no es trivial lo que estamos planteando. Justamente estamos, y bueno, y no es trivial esta cuestión de la ideología en un sentido de un proceso analítico. En absoluto es trivial, porque lo que se hace justamente, o el efecto que tiene un proceso analítico, ¿cuál es? Es develar esa falsa conciencia, es abrir la oportunidad para que el analizante pueda dudar, pueda sospechar sobre eso que ha considerado realidad, sobre eso que ha considerado verdad, sobre eso que ha considerado cierto. A partir de esa duda se abre una posibilidad completamente distinta. Se abre, digamos, un campo rizomático completamente diferente, ¿no? Que si se mantuviera justamente en esa posición ideológica o de falsa conciencia, ¿no? El punto es que, bueno, avanzo sobre el texto, los comentarios creo que acota muy bien lo que estamos planteando, ¿no? En algún punto se plantea lo que está recuperando Althusser son las condiciones para creer en el trabajo de Freud. Son las condiciones para creer particularmente en el, en el hallazgo, en el descubrimiento de Freud. Voy a abrir las ventanas, que ya estoy aquí muy oscuro. Voy a abrir los trapos estos. Perdón. Creo que ahí no charolea tanto, ¿no? Entonces, decía justamente que estas razones para creer también son las razones para dudar, ¿no? O sea, justamente lo que planteabas, no podemos convertir el psicoanálisis en una falsa conciencia en todo caso, ¿no? Y ahí justo es lo que viene muy bien pensar. ¿Qué razón tenemos para creer en el psicoanálisis? Y el hecho de que creamos en el psicoanálisis le resta a su estatuto de legitimidad, ¿no? Como esta idea de que se cree en algo que no es, o en algo, si tengo que creer, lo que creo porque es absurdo. Si algo no fuera absurdo, no tuviera que creer en eso, ¿sí? Si algo no fuera absurdo, yo podría saber en lugar de tener que creer sobre eso, ¿no? Pero
Una vez que se instaura, yo ya no lo diría yo desde la perspectiva de la duda cartesiana, ¿no? Sino de la duda freudiana, como, como una vez que se instaura, una vez que se abraza el descubrimiento de Freud con respecto al inconsciente, no podemos dejar de creer en ello, pero para creer, decirlo, arriesgar un poco, para creer bien hay que dudar constantemente del propio planteamiento, ¿no? Y esa duda es lo que abre justamente la posibilidad crítica en todo caso, ¿no? Creo que por ahí hay un montón de cosas que podríamos pensar. Ahora, avanzando ya en el texto, me parece que el ejemplo empírico que trae Althusser para justificar todo lo que está planteando es justamente este pasaje, ¿no? Cuando habla de las larvas mamíferas a los niños humanos sujetos. Es interesante cómo lo plantea, ¿sí? Larvas mamíferas, ¿sí? Estas cosas propias de la biología que fuimos y que afortunadamente no recordamos haber pasado por ahí, ¿no? Habla justamente de cómo es un proceso prácticamente de guerra en el que sobrevivimos. Si finalmente llegamos a este momento que fuimos humanizados a la fuerza y contra nuestra voluntad. Es importante verlo y cómo este proceso, o a partir del proceso de humanización, es que justamente va teniendo un impacto o se va, digamos, realizando de manera muchísimo más clara lo que comienza a plantear en su momento, ¿no? Por ejemplo, señala, ¿no? ¿Cuál es el objeto del psicoanálisis? Aquello lo que tiene que ver la técnica analítica en la práctica analítica de la cura. Es decir, no la cura misma, no esta situación supuestamente dual en la cual la fenomenología o moral que llega logra satisfacer su necesidad, sino los efectos prolongados en el adulto sobreviviente de la extraordinaria aventura, ya decías hace rato, espantosa aventura, ¿no, Felipe? Eh, del nacimiento a la liquidación del Edipo, transforma a a un pequeño animal engendrado por un hombre y una mujer en un pequeño niño humano, ¿no? Ahí justo lo que va planteando es, si queremos ubicar dónde está este objeto, tenemos que remitirnos, por supuesto, a esta construcción, este momento, ¿no? A este momento que es todo un proceso, ¿sí? Dice, uno de los efectos del volverse humano, del pequeño ser biológico originado en el parto humano, he aquí el objeto del psicoanálisis que lleva el simple nombre de inconsciente, ¿no? Este pasaje de la biología atravesado principalmente por la cultura y más que por la cultura, o más bien, por la herramienta de atravesar la cultura, va a ser justamente la cuestión del lenguaje, ¿no? Que ahí ya comienza a plantear, ¿no? Y qué es a plantear y a recuperar qué es lo que implica esta vuelta a Freud o este retorno a Freud. Hay que ubicar muy bien eso también. Actualmente creo que Freud está muy vivo. Espero. Yo creo que sí. Creo que en sus formaciones de posgrado sí tienen a Freud, ¿no? Pero en algún punto, Freud dejó de ser leído y se leía en su lugar a Kemper, por ejemplo, ¿no? Ya no, Freud se consideraba mucho tiempo, o se considera por mucho tiempo superado, ¿no? Y lo que se leía eran los revisionistas de Freud y finalmente los revisionistas de Freud, y finalmente terminaba ya siendo una cosa bárbara, ¿no? Lo que hace Lacan es sostener que la lectura del texto freudiano es completamente válida
es completamente, no, la palabra no es vigente, la palabra es vigente, que la lectura del texto freudiano es completamente vigente y que a partir de allí justamente se pueden pensar nuevamente qué es lo que estaba realmente proponiendo Freud sin necesidad de recurrir a apropiaciones, tanto ni apropiaciones ni a reduccionismo. Ahí va a avanzar, ¿no? A plantear justamente ya lo propio de Lacan, que Freud no pudo ver, si estaba fuera de su tiempo, ¿no? Era justamente esta cuestión de la lingüística estructural, ¿no? Señala en el mismo texto, ¿no? Van a poner popular. Dice, estoy en la página 39, quedaba por definir, al peor esquematismo, pero cómo evitarlo en unas cuantas líneas, el sentido de la prioridad de la estructura formal del lenguaje y de sus mecanismos encontrados en la práctica de la interpretación analítica en función misma del fundamento de esta práctica, su objeto, es decir, los actuales en los sobrevivientes de la hominización forzada del pequeño animal humano en hombre y mujer. No basta para resolver esta cuestión con invocar simplemente la premisa del lenguaje, que es el único objeto y medio de la práctica analítica. Todo lo que adviene lleva a cabo en el lenguaje y por el lenguaje, incluso el silencio, sus ritmos y funciones, ¿no? Ahí comienza a mostrar lo propio del lenguaje, que es justamente lo que Lacan va, que es la herramienta extra, digamos, que Lacan va a tener a la mano y que obviamente Freud, y con la que Freud no podía contar, ¿no? El lenguaje finalmente tiene un efecto fundamental porque nos va a remitir particularmente a la ley, ¿sí? El lenguaje, si nos damos cuenta, es el primer elemento legal en el que estamos metidos, ¿sí? Se aprende a hablar correctamente, se dice de una manera, no de otra. Y si le cambias algo, tiene consecuencias. Recordemos lo que implicaban, por ejemplo, secciones de ortografía, la tortura que representaba o la tortura que representó aprender a escribir correctamente. Y particularmente lo absurdo lo arbitrario de eso correcto, ¿sí? ¿Por qué se escribe de esa manera? ¿Por qué una cosa se llama de una manera y no de otra? ¿Por qué no puedo llamarle a las cosas como a mí se me antoje? ¿Por qué no puedo pronunciar como a mí se me antoje? ¿Por qué una A es una A y una Z es una Z? ¿Sí? Puede parecer absurdo, pero para un cachorro humano que se está introduciendo al campo de eso, y es que me expliquen por qué, ¿sí? El niño quiere todas las respuestas de por qué se dice así, por qué esta cosa se llama usted, pisero y no pistola, jugando justamente, ya jugando, digamos, a la pistola, ¿no? Pero bueno, justamente ese tipo de cuestiones van a ser como muy, ¿cómo decirlo? Mucha angustia, ¿sí? Y dejan marcas. No sé, me gustaría que se dieran un momento de pensar justamente qué es lo que les implica aprender a hablar y cómo tenemos, al menos yo tengo, una cierta insistencia a decir mal ciertas palabras, ¿no? Una cierta necedad a jugar con eso. No me doy cuenta que lo hago, ¿eh? Pero sí, claro que tengo una necesidad a jugar con eso, ¿no? Yo no puedo decir, lo que yo digo siempre es monstruo, ya sé que se dice monstruo, ¿no? Pero yo siempre digo monstruo, me parece más ominoso el decirlo de esa manera y encuentro un disfrute en decirlo mal, pero sé que lo estoy diciendo mal. Por muchos años de mi infancia, yo pensaba que lo decía bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, si nos damos cuenta, nos van a
enfrentar a la castración, ¿sí? O sea, el lenguaje, aprender a hablar y hablar correctamente es lo que nos va a enfrentar por primera vez a la castración ya en, bueno, la castración en fundamental ¿no? Eso tiene que ver con la demora, con la espera, con todo eso, pero finalmente ya con el uso de la cognición, aprender es muy castrante, pero también aprender a hablar tiene grandes premios. Si nos damos cuenta, nosotros, es nuestra forma de, nosotros, estrictamente de nosotros, es el lenguaje, es nuestra forma de jugar. Jugamos con el lenguaje, nos divertimos con el lenguaje, decimos una cosa de una u otra manera, ¿sí? Estamos aquí justamente enfrentando o tratando de hacer algo con la soledad teórica en la que nos encontramos finalmente. También es una marca de nuestra ciencia, porque yo todavía no me encuentro en la necesidad de decir que el psicoanálisis no es una ciencia. Para mí lo es, y no para mí. Estamos argumentando que lo es en un sentido del materialismo histórico, ¿no? Pero ¿qué es lo que implica ese lenguaje? Pues la salida del orden de la naturaleza, ¿sí? Y la entrada, digamos, al orden de la cultura, que es particularmente el orden simbólico. Y aquí también, por eso me interesó mucho este texto, porque me parece explicado con muchísima claridad el pasaje, ¿no? Que cuando menos aborda dos registros que son, ¿no? El registro imaginario y el registro simbólico. El registro imaginario es eso predicho, eso que quiere escapar a la castración, esa ilusión que quiere escapar a la castración, que es básicamente la ilusión de la completud, ¿no? Y por otra parte, el acceso o la entrada violenta, por supuesto, a el registro de lo simbólico, ¿no? No se toca lo real acá, forma, pues daría para otra cosa, ¿no? Pero sí este pasaje de lo imaginario como lo predípico, ¿sí? Como que está antes de la castración, a justamente esta perspectiva ya socializada que va a implicar justamente el ámbito de lo imaginario, ¿no? La página 42 señala el texto. Ahí siempre ha empezado, aún sin un padre vivo, lo que constituye la presencia en acto del padre, que es la ley, y por lo tanto del orden del significante humano, es decir, la ley de la cultura. Este discurso absoluta de cualquier discurso, este discurso presente desde lo alto, es decir, presente en su abismo, en todo discurso verbal, el discurso de este orden, este discurso del gran tercero, que es este orden mismo, el discurso del inconsciente. Con esto se nos brinda una conquista conceptual sobre el inconsciente, que es en cada ser humano el lugar absoluto en el que su discurso singular busca su propio lugar, busca, falla y al buscar encuentra su propio lugar, la propia de su lugar en la imposición, la impostura, la complicidad, la negación de sus propias fascinaciones imaginarias, ¿no? Creo que este pasaje es particularmente revelador en términos justo de ubicarnos eh, en que el objeto de su psicoanálisis obviamente es universal, por supuesto que es universal, pero también es absolutamente singular. Y creo que allí el psicoanálisis le da la vuelta a toda la perspectiva, a la ciencia convencional, ¿no? El tiempo está peleada entre lo universal, lo general y lo particular, dándole un peso hegemónico a lo general, ¿no? Sobre lo particular. Lo particular queda, vamos, reducido a algo no muy importante. Pero cuando acá plantea justamente el discurso del inconsciente, vamos planteando que la manifestación material del inconsciente es propiamente
es propiamente sus posibilidades discursivas, ¿no? Y que ahí el ser humano va a encontrar en lo absoluto, o va a encontrar, como señala el texto, el lugar absoluto en el que su discurso singular busca su propio lugar. Creo que eso es justamente el quid del psicoanálisis en un sentido muy amplio, ¿no? Que es justo lo que Lacan planteaba como la palabra plena de sentido. Y el efecto que eso tiene y el campo de sobrevivencia que implica también. Voy a hacer una cita larga, pero creo que estoy en la página 43. Dice que en Edipo el niño sexuado se vuelva niño humano sexual, hombre-mujer, poniendo a prueba de lo simbólico sus fantasmas imaginarios. Y cabe, si todo funciona, ver y aceptarse lo que es niño o niña entre adultos con sus derechos de niño en este lugar, mundo de adultos, y que como cualquier con pleno derecho de llegar a ser un día como papá, es decir, un ser humano masculino con su mujer, ya no solo una madre como mamá, es decir, un ser humano femenino con un esposo, no solo un padre, no es más que el término de la larga marcha forzada de la infancia, que este término, que en este último drama, materia de un lenguaje formado anteriormente, que en el Edipo por completo, y se ordena en torno a insignia del padre, insignia del derecho, insignia de la ley, y marca de todo derecho. Esto es lo que puede ser sorprendente o arbitrario, aunque dan testimonio de ello como un hecho fundado en la experiencia. La última etapa de la castración puede dar una idea de ello. Cuando el niño se vuelve la situación trágica y benéfica de la castración, acepta no tener el mismo derecho que su padre, en particular, no tener el derecho del padre sobre su madre, quien se revela entonces dotada del intolerable estatus del doble empleo. Madre para el niñito, madre, pero asumiendo no tener más tarde, pero asumiendo no tener el mismo derecho que el padre, obtiene la seguridad de que un día más tarde, cuando derecho que se le niega entonces por falta de medios, no tiene más que pequeño derecho que se volverá grande si él mismo sabe volverse grande, si se topa. Cuando por su parte la niña vive y asume la situación benéfica de la castración, acepta no tener el mismo derecho que su madre, y doblemente no tener el mismo derecho palo que su padre, puesto que su madre no lo tiene, aunque sea mujer, y por ser mujer y acepta el mismo derecho que su madre, es decir, no ser aún una mujer, pero logra en cambio su pequeño derecho, el de niña, el de las promesas, derecho pleno de mujer cuando sea adulta, si se sabe crecer, dando la ley del orden humano, es decir, sometiéndose a ella, y si es preciso para evitar toda su sopa, ¿no? Creo que justamente ese pasaje muestra con muchísima claridad estos dos registros que implican justamente ese trabajo de hominización. Sí, claro, finalmente, llegando a este momento, a este momento literal, ¿no? Hace mucho tiempo que no somos larvas humanas, ¿sí? Y sobrevivimos al proceso de convertirnos en niños humanos, en sujetos, niños humanos. Y eso ha dejado marcas importantes, muy importantes en nuestro psiquismo, ¿sí? Todas esas marcas tienen que ver justamente con la dimensión del límite
y en ese sentido también son marcas materiales que dan cuenta de la legitimidad de nuestro objeto de estudio. Por fortuna, somos amnésicos a buena parte de ese proceso y creo que eso es una fortuna en un sentido muy fuerte. No sé, ¿cómo ven? Creo que al menos yo plantearía que con esto abordamos el texto en términos generales, pero consistente. No sé ustedes qué más les parece o qué consideran que queda ahí por mencionar el texto. ¿Y qué les parece ya el texto? Yo sé que es un texto relativamente raro, como- relativamente raro, pero tenía como intención una introducción a Lacan, y Lacan es muy raro. Entonces, no sé qué les parece el texto, si consideran que algo falta por mencionar, ¿qué piensan? Dirige la reunión, Felipe, más bien toma la palabra, ¿no? Sí, no, yo sabía. Luego no aprieto las manos y siento que debería hacerlo. De hecho, justo coincidió en que debo apagar una luz. Denme un momento, un momento. Ya, listo, espero no verme muy oscuro. Listo, creo que no. Algo que me gustó del texto es cómo va, vaya, cómo es su avance. ¿Mm? Parte desde como por qué va a hablar sobre el tema, habla luego de Freud, como, y va introduciendo poco a poco a Lacan. Y no solo va introduciéndolo, sino también va explicándolo como cierto, como consecuencia del pensamiento de Freud. ¿Mm? Ah, Lacan creo que sí, en efecto, Lacan es raro, es oscuro, es, es, es difícil, porque lo mismo que está estudiando y lo mismo que está abarcando es de la misma manera. Y no habría tal vez una manera distinta de cómo presentarlo, ¿no? Este tipo de textos, em, a mí me cuestan mucho trabajo, porque es también invitan a pensar de una forma muy diferente a la cual pues solemos traer, ¿no? Em, Vaya, pues, o sea, en mis estudios, en las escuelas en las que estuve, pues, no enseñan nada de esto, al contrario, creo que es como le hacen el cruz a todo este tipo de pensamientos o de áreas que cuestionen, y que cuestionen principalmente, como ya lo establecido, la institución, la religión, la ciencia, ¿no? En varios, o sea, en eso han estado marcados los centros en los que yo he estado. Entonces, luego leer este tipo de textos que se tratan más de em, vaya, de un análisis duro y de una crítica y un cuestionamiento más profundo, me cuesta trabajo. Y es también parte de por qué este tema en específico de Freud, del marxismo, del freudomarxismo, me interesó mucho, porque es una propuesta que por mi parte nunca había escuchado, hasta el mismo nombre a veces me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Y ahora sus textos son algo también difícil para mí, ¿no? Pero creo que son, son bien importantes y parten y hacen preguntas bien interesantes, ¿no? Y que, que luego justamente pasan tan obvias, ¿no? Este ejemplo que mencionas, ¿de qué color es el cielo? ¿No? Estas cosas que luego no nos preguntamos porque están siempre ahí. Y
Ajá, ¿y dónde está el inconsciente que decía Charlie? No, muéstrame tu inconsciente, que es algo que no sé por qué de verdad se escucha mucho como una crítica al psicoanálisis, como muéstrame dónde está el inconsciente, muéstrame dónde está la mente. Y, y tocando cómo va llegando a Lacan es, ajá, ¿y dónde están las palabras? ¿No? ¿Dónde está esto? Porque pues está el sonido, ajá, pero las palabras, que es con lo que utilizamos, es lo que estamos leyendo en los textos, lo que estamos utilizando para estos círculos en el análisis y todo, es algo que no se cuestiona tanto, ¿no? La lingüística es también una ciencia bastante reciente, es un estudio bastante reciente que, como ponen en el texto, a Freud no lo tuvo a la mano, ¿sí? Lo tuvo Lacan y lo supo aprovechar, creo que bastante bien. Pero este tipo de saberes, de estudios, son muy diferentes a los que hubo previos a, donde justamente estaban ofreciendo un sentido y que desafortunadamente ese de sentido se ha ido agotando incluso para las mismas ciencias. Hay que, vaya, ahora la misma ciencia invita a creer hasta cierto punto, porque cuestionar un poco más allá ya empieza a romper, ¿no? Entonces, esos sentidos ya no, parece que ya tampoco están ofreciendo las respuestas que se espera de ellas y que la misma ciencia y esos mismos conocimientos están esperando de sí mismos, ¿no? Ojalá las cosas fueran tan simples, ojalá las cosas fueran tan sencillas, pero como vemos en estos textos y como creo que vemos en general en la vida, ¿no? En cómo cada uno de nosotros se volvió capaz de poder, una, leer estos textos, elaborarlos y simplemente el poder hablarlos, es algo que eso ha sido un camino largo, ¿no? Eh, hablar es un camino largo. ¿No? Y, y por eso creo que es un texto muy interesante. A mí me deja pensando muchísimo, más que poder decir que lo entiendo, creo que me quedo bastante confundido en varios temas. Y, y con la esperanza de que, pues vaya, ya se van a ir aterrizando las ideas más adelante. Hay un concepto, y no sé si tenga algo que ver, que es uno de los que me ha costado mucho trabajo entender en momentos, que es el sobre el monismo psíquico. Y no sé si en eso aplica, como en ese el monismo psíquico, en ese tiempo previo al Edipo de Freud, ¿no? Ese tiempo sin ley, que después ya viene Lacan y dice, no, 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 esta ley hubo desde el inicio, porque desde antes de que uno pegara el primer grito ya había palabras sobre uno, ¿no? Pero no sé si el monismo psíquico tiene algo que ver aquí o solo, no sé, lo recordé y ya. Ujú. Una psíquica o el monismo psíquico hace referencia a lo perdido del narcisismo primario, ¿no? El monismo psíquico hace referencia a ese momento de constitución psíquica del cachorro, donde no hay lenguaje, donde, donde hay una, donde es un posicionamiento todavía completamente autoerótico, o sea, de plena autosatisfacción, ¿no? Y particularmente que no hay, ¿no? Y el monismo psíquico tiene todo el sentido con lo que estamos hablando, porque justamente ahí está, digamos, pienso, la raíz de lo imaginario, ¿no? Y la raíz también de lo que como falsa conciencia. Esto es, el niño ni siquiera puede decir, mamá, somos uno. En su concepción monádica no hay mamá y él, hay una mónada. Y esa es base de la ideología, en términos de falsa conciencia, ¿sí? El cachorro va a tener que darse cuenta que mamá es una y que él es otro, ¿sí? Y eso va a lograr a partir justamente del lenguaje. Y, va a decir Lacan, de la función del padre, ¿no? O de la función del nombre del padre, como aquel que va a hacer el corte y va a generar
y va a generar la interdicción fundamental. Esto es, no reintegrarás producto. Hijo, no te reintegrarás a tu madre, ¿no? Es la interdicción que va a marcar la base de lo que va a hacer, ¿no? Pero creo que la mónada psíquica hace referencia justamente a esto como la base de lo imaginario y en ese sentido también como la base de la dimensión ideológica, la base de la falsa conciencia. La falsa conciencia del cachorro, ni siquiera concibo que mamá existe. Somos uno. Ahí está la monada. Somos. Ni siquiera somos uno. Somos, mamá y yo. Ahí está la monada, ¿no? Cuando ¿sí? Hay un pasaje a una conciencia distinta. Ah, es mamá. No, y no soy yo, ¿no? Y hay que ubicar también cómo va surgiendo a partir de la frustración, ¿no? O sea, el niño se da cuenta, o el cachorro se da cuenta que mamá y él son mamá demora, ¿no? Y cuando la teta no llega. Cuando llega, no se da cuenta y él piensa que la teta es, ¿no? Que hay un autoerotismo, una autosatisfacción completa, monádicamente hablando, ¿no? Digamos que la mónada psíquica existe solamente como una falla en el ámbito de la conciencia. Lo que opera en el ámbito de la realidad es una condición diádica entre el cachorro y su madre. Pero esa condición diádica, o esa condición que para el espectador crítico es diádica, el cachorro es monádica. No sé si aclaro algo con eso, Felipe. Sí, de hecho va bastante, porque creo que es algo justo, luego son conceptos difíciles de aterrizar y sí, te lo agradezco mucho, Lord. No sé si No, no. por mi parte, la verdad es que del texto, yo, sí, o sea, más adelante creo que irán surgiendo nuevas lecturas y nuevas preguntas, ¿no? Ahorita, ya no sé, por mi parte me fuiste solucionando varios. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, a mí me agradó mucho el texto porque yo también estoy en la UAM Xochimilco y no sé, como que me sentí muy, no sé, me recuerdo mucho de también un poco como la manera, el punto de vista, ¿no? que tiene la universidad. Y me hizo pensar ahorita, bueno, en clase estoy viendo a Winnicott, ¿no? Y hay un concepto que ahorita estoy viendo de él, ¿no? Que me está gustando mucho, que es la idea que tiene Winnicott acerca de la agresividad, ¿no? De la agresión, porque realmente vemos, ¿no? La agresión como algo negativo y así, pero Winnicott lo toma como una parte más de la vida, inclusive como algo necesario para que el niño se desarrolle, ¿no? Hace como una unión entre la agresión y el movimiento. Y ahorita como lo que decía Felipe, ¿no? A veces de la importancia también de este tipo de cosas que te pongan como a cuestionarte, ¿no? O que repitan, más bien que no repitan, ¿no? Lo que se está diciendo, que realmente sea como un alto, un tratar de ver la teoría desde un punto de vista también, o sea, desde otros lados, no sé, a mí me parece muy, muy interesante. Aunque pues entiendo que mucha gente también le puede llegar a molestar y así, ¿no? Te entiendo también, o sea, por eso hablaba de la parte de la agresión, ¿no? Y justamente que también este tipo de lecturas es importante para pues, nosotros crecer, ¿no? También, y más porque, pues, todos, bueno, nosotros estamos estudiando, o más bien nos estamos cada vez formando más, ¿no? En este ámbito. Eso por un lado. Y por otro, creo que una de las cosas que a mí más me gustó del texto, y eso sí creo que es algo personal, es la parte justamente del lenguaje, porque me parece un tema muy interesante, ¿no? O sea, pensar el lenguaje este, como la representación de la no cosa, ¿no? O sea, de lo que no está ahí. No sé, a mí me parece muy, wow, o sea, me encanta como esa idea.
estaba pensando, ¿no? Cuando hablaban, ¿no? De la importancia de la palabra, lo diferente que puede llegar a ser, ¿no? Al principio decir, tengo hambre, por ejemplo, pasar eso a, tengo hambre, se me antoja una manzana, ¿no? Que puede parecer algo súper X y algo súper, así, muy, no sé, muy normal, pero el decir, se me antoja algo, tiene una parte, o sea, muy padre, ¿no? Pero también algo muy, no sé, como fuerte, ¿no? Muy, muy triste también, porque pues al final la manzana que se te está antojando, pues, o sea, no existe, ¿no? O sea, pensando en la manzana, nunca va a haber momento en el que realmente estés satisfecho, ¿no? De la manzana. Y eso de las cosas que me parecen muy interesantes del lenguaje, porque por un lado pareciera que es algo que tiene mucho significado y mucho sentido, pero al mismo tiempo pareciera también que hay algo ahí vacío, ¿no? En la parte de la palabra. Y bueno, eso me parece muy interesante, por eso me gusta mucho este tema del lenguaje. Y pues bueno, creo que la verdad todo la lectura me pareció muy, muy, no sé, me hizo pensar en muchas cosas. Y así. Ujú. No, qué bueno que les gustó. Ah, es un texto muy interesante. A mí Althusser me gusta mucho. Althusser no gusta, los psicoanalistas no lo soportan. Dicen que está rebasado, que es un poco manchado y tal. Yo creo que hay mucho que seguirle leyendo a Althusser en ese sentido. Y creo que y además fue amigo de Lacan. Hay una historia truculenta entre Lacan y Althusser. Althusser, no sé si ubiquen que mató a su mujer. Althusser era un tipo muy corpulento, muy grande, muy grande. Y una vez le estaba dando un masaje a su esposa, tuvo una ausencia y voilà, esposa muerta, ¿no? No recuerdo si la ahogó o si le rompió el cuello. Pero Althusser era ya un intocable, una vaca sagrada en Francia, ¿no? Un universitario de la mejor reputación, un marxista de la mejor reputación, un analista de gran reputación, etcétera. Entonces, pues la inteligencia francesa la acogió, ¿no? Lacan lo declaró inimputable. Lacan fue al juicio en su calidad de psiquiatra, cuando Lacan nunca ejerció psiquiatría, pero fue en su calidad de psiquiatra, a declararlo inimputable, ¿no? Y a decir que él era completamente de Althusser y que tenía que verlo una hora al día en sus sesiones, tenía que verlo diario para sesiones analíticas y que esa era la prescripción que iba como psiquiatra. Una cosa ya muy torcida. Y Althusser, bueno, finalmente termina suicidándose, pero antes de suicidarse lo que reclama es que nunca le dieron la posibilidad de hacerse cargo, ¿no? Es como si hubieran quitado aún mi delito. Muy interesante, un caso icónico, incluso para muchos campos, para criminología y psicoanálisis es icónico Althusser, ¿no? Y como sí había un vínculo muy fuerte entre él y Lacan también, que le jugó, pues que le salió más mal a Althusser que a Lacan, obviamente, ¿no? Mucho de lo que Lacan, de lo que introduce de Marx al psicoanálisis a través de Althusser. De hecho, Lacan conoce a Marx a través de Althusser. Entonces es muy interesante todo lo que estuvo haciendo. Por eso ya fue el chisme de Althusser. Hay un texto bien bonito, rudinesco, sean filósofos en la tormenta, y ahí lo cuenta ella esto. O sea, los demás, ¿qué les pareció, Carlos? ¿Qué te pareció el texto? ¿Cómo podría cerrar? Me parece, hay hay un apartado que me pareció encantador. Encantador y trágico en torno a, pues justamente, ¿no? Hablando del objeto, del inconsciente y sus efectos, ¿no?
esta cuestión de la historia del individuo. Ojalá, bueno, si lo mencionaron antes de que me incorporara, si no lo volveré a mencionar. A propósito de este acto humanizante, ¿no? Que estábamos discutiendo hace un momento, y todos los efectos que eso tiene. Y cómo aquí en el texto se establece como cómo la persona lo sobrevive, y cuyos efectos están presentes todo el tiempo, durante toda la vida, y los desenlaces que puede tener. A mí lo que me hizo mucho eco es esta parte, o sea, esta cuestión aparentemente paradójica de cómo uno se está sordo ante lo que quizás sea lo más importante, ante lo que, como esta voz de su historia, de lo que fue, y que en circunstancias normales se ignora, por lo general. Esta cuestión de cómo se vive y cómo los efectos que tiene durante la vida y la muerte, y también cómo puede llevar al individuo a la muerte. Justamente es algo bastante ominoso lo que nos platicas del autor, porque pareciera que es lo que él escribió también, una de las posibilidades. Ajá, así Entonces, es. es algo bastante impactante. Es algo, y creo que esa es justo la cuestión. En lo que tú nos mencionas, pues Lacan lo que hizo básicamente es que lo declaró loco, por así decirlo, en esos términos jurídicos psiquiátricos, lo cual pues es algo terrible para lo que estamos haciendo, para lo que estamos estudiando. Debió haber sido muy difícil para ambos, justamente. Pero más que eso, me refiero a la cuestión de que, o sea, esta importancia y también para porque creo que también muchas veces bueno, yo siento que con varios colegas he visto esta como desensitividad, esta pérdida de sensibilidad, pues, ante esto que es como lo humano, lo sumamente frágil, y, y que muchas veces se pierde como el hilo de que estamos tratando con esta persona, este individuo que estamos trabajando también con algo frágil. Vaya, no se trata como de, obviamente, no decir algunas cosas, no, creo que eh, em, me, me refiero más bien a esta cuestión de ponderar justamente la magnitud de lo que tiene el inconsciente, como el testimonio de lo que es la persona, lo que fue, más bien. Entonces es como lo que me quedo pensando con este texto, a propósito también de, pues, la ideología, como ese testigo. Esa cuestión es importante. Recuperamos ahí este ámbito de la ideología, porque creo que finalmente lo que convoca a la ética de la práctica analítica es justamente un desenmascaramiento constante, ¿no? Pero ese desenmascaramiento constante no pasa solamente por, por lo que hacemos a partir de la escucha atrás del diván, sino pasa por lo que hacemos cada momento con nosotros mismos, como analistas, ¿no? A ver, esto que se me planteo, ¿no? En términos de esta, en tanto que se ocupa un lugar. Fuera de ese espacio, fuera de ese lugar, no es cualquiera. Eso es cierto. Pero también lo cierto es que el análisis implica una ética existencial, una ética que atraviesa la vida. Entonces no puede ese compromiso de desideologizar. Atraviesa no solamente la práctica, sino nuestra posición subjetiva, ¿no? Esa desideologización implica precisamente una resignificación subjetiva permanente, ¿no? Un poco lo que plantean los estudios postcoloniales.
O sea, el trabajo postcolonial o el trabajo de decolonizarse pasa por todos los días, ¿no? Creo que justamente estamos colonizados por la ideología, ¿no? Y finalmente es nuestro trabajo estarnos moviendo en el tiempo. Si no somos capaces, como sujetos deseantes fuera del momento analítico, como sujetos deseantes fuera del momento analítico, somos sujetos deseantes como todo mundo, ¿no? Capaces, como sujetos deseantes, de descolonizarnos de de esas posiciones ideológicas que se nos imponen, no vamos a ser capaces, cuando operamos como no sujetos o como sujetos no deseantes, detrás del diván. Creo que ese punto es fundamental, ¿no? Bueno, no sé si tengan algo más que comentar. Creo que esto es mucho y es un texto que no les van a dar leer en sus lugares de formación seguramente. Creo que tiene muy mala prensa. Respecto a la ideología, hay un texto bien bonito que compila Zizek. Se llama justamente ideología. Tienen un montón de autores que están pensando justamente esto. Es muy, muy interesante el texto. Sí, pues de hecho creo que más adelante justamente es de las propuestas que están en el calendario, son lecturas de Zizek y justamente sobre la ideología. Entonces, em, creo que por mi parte, la verdad, y creo que por todos, creo que aquí lo podemos cerrar. Y me voy a dar a la tarea de entre hoy, bueno, y mañana, enviar el calendario, también para que todos estemos al tanto de qué lectura va a continuar, ¿no? Creo que podría ser bastante interesante irnos justamente a leer a Zizek, ¿no? A ver, de este texto, el siguiente, yo digo que será algo muy interesante, ya está en el calendario, entonces, ¿por qué no? ¿No? Entonces, em, qué gusto, pues ahora sí que compartir este espacio con ustedes. Se los agradezco mucho a todos. Un placer. Que estén muy bien entonces. Nos vemos dentro de 15 días. Vale. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.